La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Gloria a Dios, vamos a dar el nombre de Cristo en alto. Aplausos para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, cántale fuerte. ¿Quién como Él, Rey de la tierra? Es el león fuerte en batalla. Vamos fuerte. ¿Quién como Él, Rey de la tierra? Es el león fuerte en batalla. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él, me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Él es la luz, rompe tinieblas. Perfecto amor, echa fuera el temor. Decláralo con poder y autoridad, díselo. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Y quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él, me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace soñar en la aflicción. Canto de gozo, canto de gozo. Vaya toda la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Alguien dígame. Declara con autoridad que todo aquello que está muerto ahora vive por el nombre de Jesús. Con la palabra de Él, todo revive. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir. Oh, aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Y aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir.
mi esperanza está en ti, mi refugio, castillo fuerte, mi esperanza está en ti. En la tormenta estoy seguro, yo puedo ver tu majestad. En tu presencia estoy seguro, puedo ver tu majestad. No temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré, porque ¿quién es Dios sino el Señor libertador? Mi escudo es Él, por tu gran amor tengo salvación, siempre permanece fiel. Y en la tormenta estás conmigo, yo puedo ver tu majestad. Y en tu presencia estoy seguro, puedo ver tu majestad. Vamos, decimos, no temeré, en ti confiamos, en ti confiaré. No temeré, no temeré, en ti confiaré, porque ¿quién es Dios sino el Señor libertador? Mi escudo es Él, por su gran amor tengo salvación, siempre permanece fiel. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor libertador? Mi escudo es Él, por su gran amor tengo salvación, siempre permanece fiel. El Señor es mi escudo y mi fortaleza, el Señor es mi roca, mi pronto auxilio en la tribulación. ¿De quién temeré? Él es mi Dios, en Él estoy confiado, en Él estoy seguro, Él es mi auxilio. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré. Levante su voz, dígalo. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré. Vamos, decimos, nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré.
Dios, sino el Señor libertador. Mi escudo es Él, por su grande amor tengo salvación, siempre permanece fiel. Siempre permaneces fiel, Jesús. Levanta tus manos. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono.
Hola, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto poder saludarles y mandarles desde aquí un fuerte abrazo. De verdad que es un tiempo donde les hemos extrañado, donde hemos estado lejos físicamente, pero sé que en espíritu estamos conectados. Sé que estamos conectados por medio del Espíritu de Dios. Y bueno, estamos en esta serie que se llama Dios no está en crisis, ¿verdad? Dios no está en crisis. Y me gustaría que tú pudieras decirlo junto conmigo, ¿verdad? Dios no está en crisis, ¿verdad? Podemos ver en el mundo, podemos ver en la sociedad que pareciera ser que todo está en crisis, todo está salido de control, pero la verdad de las cosas es que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y el tema que hoy quiero que podamos hablar es el siguiente: antes que suceda, Dios tiene la salida. Antes que suceda, Dios tiene la salida, perdón. Y piensa un momento en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en algún imprevisto? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento todos hemos sentido que algo se sale de nuestro control, todos hemos sentido que algo se sale de lo que nosotros queríamos que sucediera o que pasara, pero la verdad de las cosas es que Dios tiene el control de todo. Dios sigue teniendo el control de todo lo que pase, de todo lo que suceda, y para Dios no hay imprevistos. Para Dios no hay nada que se salga de su control. Él hace las cosas como Él quiere y Él decide qué hacer. Él es Dios. Y me gustaría que pudiéramos ir a la Biblia, en Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice: recuerden las cosas que hice en el pasado. Dios está hablando y dice de esta manera: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Wow, qué increíble palabra. Dice él: pues solo yo soy Dios. Y sigue diciendo: no hay otro como yo. Esa es una verdad que tú y yo tenemos que vivir. No hay otro como Él, no hay otro Dios, ¿verdad? No hay otro que se pueda comparar a Él. Él es Dios. Y sigue diciendo: pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo, escucha esto, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Wow, ¿antes que qué? Antes que suceda. Las cosas aún no han pasado, las cosas aún no han acontecido, pero Dios ya las sabe. Y luego sigue diciendo: todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Wow, qué increíble verdad es esta. Dios hace todo lo que desea y dice que todos sus planes se van a cumplir. Así que tú y yo podemos confiar en eso. No hay nada que se haya salido del control de Dios. Tal vez estamos viviendo tiempos un poco complicados en nuestra sociedad, tiempos difíciles para nosotros como familia, ¿verdad? Y de repente pudiéramos pensar: ¿qué será que esto se ha salido del control de Dios? Pero la respuesta es no. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control de todo. Y saber que Dios tiene el control de todo lo podemos definir como la soberanía de Dios. Diga conmigo: la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se define como su control independiente, completo y total sobre toda criatura, suceso y circunstancia en cada momento de la historia. Eso es la soberanía de Dios. Es el control de Dios sobre todo. Es que Dios tiene todo bajo su control y no hay nada en el mundo, no hay ningún solo ser que se haya salido del control de Dios. Sigue diciendo: sujeto a ninguno, influenciado por nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca, siempre como a Él le plazca. Wow. Dios está en completo control de cada molécula en el universo,
en cada momento y en todo lo que ocurre es causado o permitido por Él para sus propios propósitos eternos. ¡Wow! Eso es la soberanía de Dios. Eso es que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Ahora, el concepto de que Dios tiene el control de todo, a lo que llamamos la soberanía de Dios, nos da a nosotros fuerza y nos da confianza, ¿verdad? Nos da a nosotros fuerza y nos da confianza saber que Dios tiene el control de todo. Cuando usted y yo sabemos que Dios está en control de cualquier situación, en control de cualquier problema, eso nos da a nosotros confianza, eso nos da a nosotros fuerza y eso nos permite seguir adelante a pesar de lo que podamos ver, a pesar de lo que podamos sentir, a pesar de lo que estemos viviendo. El saber que Dios está en completo control nos da seguridad, nos da fuerza, nos da paz. Así que me gustaría que oráramos. ¿Por qué no oramos y decimos: Señor, toma este tiempo? Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Yo te pido, amado Dios, que tú hables en este tiempo a nuestros corazones y que sea tu palabra ministrando nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia, a Marcos. Marcos capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Vamos a leer algunos de esos versículos y vamos a ver cómo es que Jesús tenía el control de una situación que parecía estar salida de control, parecía que se había salido del control de estos hombres, pero Jesús seguía estando en el control y Jesús ya sabía lo que sucedería. Así que me gustaría que vayamos ahí a la Biblia, Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice de la siguiente manera, lo vamos a leer todo, del 35 al 41. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas estaban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¡Wow! ¡Qué historia! Qué historia plasmada en el Evangelio de Marcos. Y no solo en el Evangelio de Marcos, tú la puedes encontrar también ahí en Mateo capítulo 8, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 8 también. Puedes encontrar esta historia narrada también desde otras perspectivas. Pero es interesante ver esta historia y es interesante notar cómo Jesús tiene el control de cualquier situación. Y en medio de esta situación que estaban viviendo los discípulos, una situación difícil, al atravesar un tiempo de tormenta, Jesús tuvo el control. Pero me gustaría que fuéramos desglosando, ¿verdad? Viendo cada punto en esta historia, ¿verdad? Lo primero que vemos aquí dice: al atardecer, Jesús les dijo a sus discípulos. ¿Quién les dijo? Jesús. ¿Quién es el que está dando la orden? ¿Quién es el que está hablando, verdad? No es iniciativa de ellos, no es algo que ellos quisieron hacer, sino que ellos están obedeciendo a la voz de Jesús. Y mira las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son: crucemos al otro lado del lago. Estaban en un tiempo, ¿verdad?,
tal vez de confort, tal vez de estabilidad ahí en la orilla del lago, ¿verdad? No había tantos problemas, pero Jesús los invita y Jesús nos invita a nosotros a cruzar al otro lado, a avanzar hacia los propósitos de Dios. Hay momentos donde estamos estables, donde estamos bien y sentimos que ahí en ese lugar estamos seguros, pero de repente Jesús nos está invitando a pasar a otro lado, a avanzar, a cruzar, a seguir adelante, a no detenernos. Y en ese pedir que Jesús nos hace, de repente pudiera ser que en el camino vaya a haber situaciones difíciles, pudiera ser, o seguramente en el camino habrá situaciones muy complicadas, situaciones adversas a nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a oír su voz y a decir: estoy dispuesto a seguirte. Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros: avanza, sigue adelante, no te detengas? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nuestro corazón y nos ha impulsado a hacer algo más, a no quedarnos en una zona de confort, a no quedarnos en un lugar donde estemos quietos, sino avanzar? Wow, me llama la atención que es Jesús quien está diciendo: vamos al otro lado. Ahora el siguiente versículo nos dice, ¿verdad? Que así que, ¿qué hicieron ellos? Dice que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Diga conmigo, por favor: con Jesús en la barca. Con Jesús en la barca. Es importante eso. Es interesante eso, que usted y yo tomemos la decisión de salir, de hacer algo más, pero no solos, pero no por nuestra propia iniciativa solamente, sino que entendamos que es necesario que Jesús esté en nuestra barca. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, si no está Jesús con nosotros, no funcionará. Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Y entonces Él invita a sus discípulos a ir al otro lado, pero Él va con ellos. Jesús te invita a ti a avanzar, pero Él va a estar contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él no va a estar ausente de ti, sino que Él estará contigo. Ahora, Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos muestra un detalle que si tú lees los evangelios sinópticos en esta misma historia, no está, ¿verdad? No aparece, pero aquí dice, aunque otras barcas lo siguieron. Nos da este detalle interesante. Hay otras barcas que siguen también y que van también y que cruzan, que están tratando de cruzar al otro lado también. Pero hay algo interesante en esto: en las otras barcas no está Jesús. La única barca donde está Jesús es donde estaban sus discípulos, y ahí Jesús estaba. Las otras barcas también están atravesando, las otras barcas también están avanzando, pero en las otras barcas no está Jesús. ¿Sabes? Y cuando venga, yo sé que podemos pensar, ¿verdad? Que la tormenta, cuando empezó la tormenta, tal vez las otras barcas también estuvieron en medio de la tormenta, tal vez las otras barcas también experimentaron la tormenta, pero ellos no tenían a Jesús. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que hoy en nuestra ciudad no solo nosotros pasamos momentos difíciles. No solo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pasamos tiempos de dificultad. Usted puede voltear a su alrededor y hay muchísima gente atravesando tiempos difíciles. Hay muchísima gente atravesando momentos de adversidad. Hay muchísima gente viviendo tiempos complicados. Hay un sinnúmero de personas hoy, ¿verdad? Si usted prende las noticias, se dará cuenta que hay un montón de personas pasando tiempos difíciles. La diferencia, ¿cuál es? Que nosotros hemos decidido que Jesús esté en nuestra barca, que nosotros no navegamos solos, que nosotros no avanzamos solos. Nosotros tenemos a Cristo. Así que eso es un gozo en nuestro corazón, porque como decíamos al principio, Él tiene
el control. Dígale por favor a la persona que esté ahí cerca de usted, dígale, Dios tiene el control. Porque eso es una verdad. Ahora sigue diciendo, ¿verdad? En el versículo 37 al 38. Dice, pronto se desató una tormenta feroz. Wow. Pronto. Dice, pronto se desató una tormenta. Y no solo una tormenta, dice ahí, feroz. ¿Una tormenta qué? Feroz, o sea, no era cualquier tormenta, no era una simple tormenta, una simple lluviecita ahí, ¿verdad? Que los estaba medio mojando, no, era una tormenta feroz. De hecho dice, y las olas violentas, wow, las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Qué interesante es esto. Dice que de repente, ¿verdad? Pronto, mientras ellos iban navegando, recordemos una vez más, ¿quién fue el que dijo pasemos al otro lado? Jesús. ¿Quién fue el que los está invitando a avanzar? Es Jesús. Y aunque es Jesús el que les está diciendo vamos al otro lado, y aunque es Jesús el que va en la barca, aunque Él va con ellos, no como en las otras barcas que no iba Jesús, sino Él va con ellos, pero aunque está Jesús con ellos, aunque Jesús los llevó a ir al otro lado, créeme, o podemos ver, que las olas de todos modos entraron, que la tormenta de todos modos los golpeó. Eso me lleva a pensar, ¿verdad? Que el hecho de que Jesús esté con nosotros no quiere decir que no vamos a tener problemas difíciles. No quiere decir que no vamos a pasar tiempos complicados como familia, como persona, como iglesia. No quiere decir que no los vamos a pasar. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. No quiere decir que no nos va a doler algo. No quiere decir que a veces no vamos a tener situaciones difíciles financieramente. No quiere decir que no vamos a tener problemas en nuestra familia. No quiere decir que no vamos a tener circunstancias adversas en nuestros trabajos. No quiere decir eso. El que Jesús esté con nosotros no nos habla o no nos dice que entonces no vas a pasar problemas. Al contrario, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Hay una realidad que tú y yo tenemos que entender. Este mundo está lleno de aflicción. Este mundo está lleno de situaciones complicadas, y tú y yo las vamos a pasar, ¿ya? Y si no la estás pasando, la vas a pasar. Alguien dijo, hay 3 clases de personas, ¿verdad? Los que están en la tormenta, los que pasaron la tormenta y los que van a vivir la tormenta. O sea, la tormenta va a estar, sea cual sea tu situación. Aún si Jesús no está en tu barca, aún si Jesús no está en tu vida, de todos modos vas a pasar problemas. En Mateo capítulo 7 Jesús enseña al final de este sermón, ¿verdad? Que hemos visto, llamado el sermón del monte. Jesús enseña acerca de 2 clases de hombres y dice que uno es un hombre prudente y otro es un hombre imprudente. Uno es un hombre sensato y otro es un hombre insensato. Uno es un hombre inteligente y otro es un hombre poco inteligente, ¿verdad? Y dice que entonces el primero, el que es inteligente, el que es sensato, el que es prudente, dice que edificó su casa sobre la roca. Y escucha esto, y vinieron tormentas, y vinieron ríos, y vino la lluvia, y entonces golpeó contra aquella casa, pero dice, pero la casa permaneció. Y luego este hombre imprudente dice que construye su casa sobre la arena. Ahora escucha, lo mismo pasó a este hombre. También vinieron tormentas, también vinieron ríos, también golpearon contra aquella casa. ¿Cuál fue la diferencia? Que su casa quedó destruida. Así que la diferencia no es que unos van a pasar tormentas y otros no. No, esa no es la diferencia, porque todos pasaremos tormentas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Jesús está en tu barca, que cuando Jesús está contigo, tú tienes la victoria asegurada. A pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, tú y yo tenemos la victoria asegurada.
Y entonces dice, pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban. ¡Wow! Me llama la atención esto, que dice que las olas violentas estaban entrando. Como a veces a nuestras vidas entran los problemas. Como a veces a nuestras vidas entran las situaciones complicadas. ¿Cuántas veces te has encontrado en medio de una batalla difícil? ¿Cuántas veces te has encontrado en medio de una situación que te hace pensar que te vas a ahogar? ¿Sabes en lo que ellos pensaron que se iban a ahogar? Porque las olas estaban entrando en la barca, porque las olas estaban golpeando con violencia la barca de tal manera que ellos creían y estaban seguros de que se iban a ahogar. Y hay veces que han venido problemas a nuestra vida, han venido situaciones a nuestras familias que nos hacen pensar que nos vamos a ahogar, que nos hacen pensar que nos vamos a hundir, que de esta no vamos a salir. Qué tremendo, qué difícil es cuando una situación llega a nuestras vidas y no tenemos una solución a la mano, ¿verdad? Porque quisiéramos nosotros tener la solución en nuestras manos, pero no está en nuestras manos. Es Dios quien tiene el control. Y entonces dice que las olas entraron y golpearon la barca. Ahora, mira lo que dice aquí. La barca empezó a llenarse de agua. Wow. Empezó a llenar de agua. De repente empezaron a ver la barca y estaba llenándose de agua. Era lógico que ellos pensaran que se iban a ahogar. Era lógico que ellos pensaran que lo que seguía es que la barca se hundiera y todos murieran. Eso es lo que ellos pensaban. Y así nos sucede a nosotros, así nos pasa en la vida. De repente estamos en situaciones difíciles y lo primero que pensamos es que nos vamos a hundir, es que no vamos a salir de ese problema, porque todas las circunstancias nos hacen ver eso. Cuando estás en medio de una enfermedad, cuando estás en medio de una crisis financiera, cuando estás en medio de una situación en tu familia que no puedes controlar. ¿Qué es lo que pensamos? Nos vamos a hundir. Ahora mira esta imagen. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Wow, con la cabeza recostada en una almohada. ¡Qué imagen! ¿Quién pudiera pensar que en medio de una tormenta, donde hay olas golpeando el barco, donde hay olas metiéndose a la barca, ¿verdad? Donde el movimiento es inmenso, donde todos están pensando que se van a ahogar? ¿Quién pudiera pensar o imaginar que hay alguien dormido? O sea, si tú lees esta historia, o si alguien te estuviera contando esta historia, ¿verdad? Sin que la hayas leído nunca en la Biblia, y de repente alguien te la está contando. Imagínate que Marcos te está contando esta historia a ti, ¿verdad? Y de repente te empieza a decir, no, y las olas estaban golpeando la barca y todos sentíamos que nos íbamos a hundir. Y ya estábamos, ¿verdad? Ahí casi derrotados porque sentíamos que nos íbamos a hundir. Y tú le preguntarías, ¿y dónde estaba Jesús? Y te dijera, dormido. Wow, qué impresión tendrías de eso, ¿verdad? Jesús estaba dormido. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús estaba dormido? ¿Cómo es que Jesús pudiera tener esa paz para poder estar dormido? Algunos han dicho, ¿verdad?, que tal vez Jesús estaba muy cansado y eso hacía que él estuviera dormido aunque la barca estuviera moviendo. Yo creo, ¿verdad? Y yo puedo ver que Jesús estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando. ¿Sí? Jesús sabía lo que estaba pasando, pero él decidió, ¿verdad?, esperar, como diciendo, a ver qué es lo que van a hacer, ¿verdad? A ver qué es lo que cómo van a reaccionar. Y él decidió esperar, porque a veces hay tiempos donde Dios decide esperar para darnos una respuesta. Tú y yo quisiéramos que saliéramos pronto, ¿verdad? Que todo acabara rapidísimo. Tú y yo quisiéramos que esto pasara luego. ¿Cuántos en este tiempo donde hemos estado, ¿verdad? Donde tal vez has estado en tu casa, donde no puedes ir a trabajar, ¿cuántos quisieran que ya terminara? Y dices,
y pensamos, ¿por qué no termina esto? ¿Por qué no se acaba? Y Dios, que tiene todo bajo su control, está tomando la decisión de esperar. De esperar. Él tiene la salida, claro que Él tiene la salida. Él tiene el control, claro que Él tiene el control. Pero Él decide esperar. Y Jesús está ahí. Ahora, mira lo que los discípulos le dicen. Es interesante, porque es la forma en que a veces tú y yo oramos. Creo que a veces tú y yo oramos de esta forma y nos equivocamos como lo hicieron ellos. ¿Cómo gritaban o cómo es que ellos clamaron a Jesús? Porque en medio de cualquier tormenta todos clamamos. No hay alguien que no clame en medio de las tormentas. No hay alguien que no diga, ¡ay! ¿Qué pasó? Alguien dijo, los ateos se acaban, ¿verdad? Cuando empiezan las tormentas, cuando empiezan los problemas. No hay ateos, ¿verdad? En medio de circunstancias difíciles, porque de repente todos decimos, alguien que me ayude, ¿verdad? Y pensamos en Dios que nos pueda ayudar. Mira cómo ellos le hablan a Jesús. Maestro. Dice, los discípulos lo despertaron y le decían, Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Wow. Y dice que lo gritaban, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Nos estamos muriendo. Maestro, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a actuar a favor de nosotros? ¡Hey, Jesús! ¿No te importamos? Creo que a veces tú y yo reaccionamos de la misma manera ante las circunstancias difíciles. Vamos a Dios y le decimos, ¿qué no te importa mi problema? ¿Cuántas veces hemos querido pensado, que Él se va a mover si le causamos cierta lástima, ¿verdad? O sea, si le hacemos ver a Dios tanto nuestro problema, y si de repente hacemos que Dios voltee y diga, ay, pobrecito, si es cierto, no me había dado cuenta que está sufriendo tanto. Y pensamos que a Dios lo mueve, la lástima, ¿verdad? Y queremos causar cierta lástima, porque eso es lo que estaban ellos. ¿Qué no te importa mi situación? ¿Qué no te importa que me voy a ahogar? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho oraciones como esas? Oh Dios, que no te importa lo que estoy pasando. Oh Dios, mira cómo me va mal en la vida. Oh Dios, mira cómo me está sucediendo esto. Oh Dios, mira cómo me tratan. Oh Dios, mira que no tengo para comer. Oh Dios, mira. Y estamos pensando que vamos a mover la mano de Dios, o que vamos a mover a Dios a nuestro favor, causándole lástima. Y quiero decirte hoy que no es así. Dios no se mueve cuando alguien le causa lástima. Tú no ves en la Biblia que de repente Jesús iba pasando, ¿verdad?, por algún lugar de los tantos enfermos que sanó, y no registra la Biblia que Él sintiera lástima. No registra la Biblia que Él dijera, ay, pobrecito. No. Era la fe de hombres y mujeres lo que movía a Jesús. ¿Cuántas veces la Biblia dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado? Tu fe. Pero ¿por qué a veces queremos que Dios se mueva a través de la lástima? No funciona así, iglesia. Pero caemos en ese error de hacer ese tipo de oraciones. Pensamos que a Él no le importamos. ¿Has pensado alguna vez que no le importas a Dios? En medio de tus circunstancias adversas, ¿has pensado que Dios no tiene cuidado de ti? En otro de los evangelios, ¿verdad? Lo que le dicen a Jesús es, ¿no te preocupa? Sálvanos, ¿no te preocupa que nos estamos ahogando? Porque a veces pensamos eso, que a Dios no le preocupa. ¿Y es esa la realidad? No, la realidad no es que a Dios no le preocupemos. La realidad es que tú y yo tendríamos que reaccionar de otra forma.
¿No tienes cuidado de nosotros?, decían ellos. Ahora escucha esto. Dice el versículo 39. Cuando Jesús se despertó, de repente Jesús despierta y dice, cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabes lo que hizo Jesús? Es lo que tú y yo tendríamos que hacer en medio de las circunstancias difíciles. Lo que hizo Jesús es lo que tú y yo tenemos que mirar, porque eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice, cuando Jesús se despertó, dice, reprendió al viento. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió al viento. Él se levantó con autoridad. Jesús se levantó con autoridad y reprendió la tormenta. Jesús no se escondió de la tormenta. Jesús no dijo, ay, la tormenta, no me había dado cuenta. No, Jesús dice que se levanta con autoridad y reprende la tormenta. Dice, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Wow, qué autoridad. Cálmense. Cuando hay autoridad en alguien, ¿verdad?, puede hablar de esta manera. ¿Cuántos recuerdan de esos episodios del Chavo, ¿verdad?, donde todos están gritando y de repente llegaba alguien y decía, ¡silencio! ¡Silencio! ¿Por qué? Porque era alguien que tenía autoridad para decretar que todos tenían que callar, ¿verdad? Y todo ese relajo que estaba armado tenía que parar. Jesús tiene autoridad sobre todo. Pero sabes una cosa, iglesia, la Biblia dice que esa autoridad nos la dio a nosotros también. La Biblia dice que Él sometió todas las cosas bajo su autoridad, bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su imagen, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Qué increíble es eso, que tú y yo tenemos la autoridad de Jesús, no porque seamos grandes personas, ¿verdad?, no porque seamos muy buenos, es por la gracia de Cristo. Es porque Él decidió darnos esa autoridad. A Él le pertenece, es de Él, pero nos la dio a nosotros. Y dice entonces que Jesús se levanta y dice, cálmense a las olas, de silencio. ¿Y qué es lo que pasó inmediatamente? De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Se detuvo el viento. Pasó lo que ellos estaban queriendo que pasara. ¿Qué es lo que ellos querían? Que se detuviera el viento, que se calmara la tormenta. Y sucedió, pero no sucedió a través de la lástima que ellos querían. Ay, no estás viendo que nos morimos. No sucedió a través de eso. Sucedió a través de la autoridad de Jesús. Sucedió cuando Él se levantó con autoridad y le habló al viento. No va a suceder cuando tú digas, ay, es que sufro mucho, ya no debería yo de sufrir tanto. No va a suceder. A veces pensamos que es ahí, ¿verdad?, cuando por fin Dios se dé cuenta que nos ha hecho sufrir tanto, ahí es donde van a parar nuestros problemas. No. ¿Cuándo es que tú y yo vamos a ver la intervención de Dios? Cuando tú y yo nos paremos en la autoridad de Cristo. Cuando tú y yo nos paremos en la autoridad que Él nos dio y sepamos que Él está con nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El versículo 40. Tal vez ahí tendría que terminar la historia, ¿verdad? Tal vez ahí tendríamos todos que decir wow, y aplaudimos y le damos gracias a Dios por todo lo que pasó. Pero escucha esto, no termina ahí. Hay algo más. Dice el versículo 40. Luego Él les preguntó. Jesús se voltea con los discípulos. Ya la tormenta está calmada. Ya la tempestad ha pasado. Ya la situación difícil se ha calmado. Pero Jesús se voltea con ellos y les pregunta algo. ¿Por qué tienen miedo? Ahora, esta pregunta, ¿por qué tienen miedo? Y pareciera ser que la respuesta es tan obvia. O sea, si está la tormenta, ¿verdad?, nos vamos a morir, las olas están golpeando, están entrando a la barca y de repente, ¿por qué tienes miedo? O sea,
¿Cómo? ¿Por qué tengo miedo? La tormenta está entrando, la tormenta golpeó mi barca, las olas venían, es lógico. ¿Por qué tengo miedo? Hay una razón, ¿verdad? No estoy teniendo miedo nada más porque sí, hay una razón que hace que yo tenga miedo. Ahora, ¿será que Jesús no se dio cuenta de la tormenta? ¿O por qué hizo esta pregunta? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué Jesús mira a sus discípulos y les dice, hey, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué pasó? Claro que no, claro que Jesús sabía de la tormenta, claro que Jesús estuvo teniendo el control todo el tiempo de la tormenta, pero Él dice, ¿por qué tienen miedo? Y la segunda pregunta que les hace es, ¿todavía no tienen fe? ¿Sabes lo que yo puedo ver en esta pregunta? Que pareciera ser fuera de lugar, que pareciera ser que no haya lugar en medio de esa situación que pasaron. Lo que yo puedo ver es que lo que Jesús está haciendo es que, por medio de esa pregunta, es que ellos se den cuenta de la verdadera razón de su temor. Que ellos pudieran, no es que Jesús no se dé cuenta de lo que está pasando afuera, que hace que ellos entren en miedo. No es que Jesús no se dé cuenta de las situaciones que están viniendo contra ellos, que provoca el miedo en ellos. No es que Jesús no se dé cuenta de eso. Claro que Jesús está en el control de todo esto. Claro que Él lo ve, claro que Él está al pendiente de todo eso. Pero lo que Jesús les está preguntando, muchachos, ¿por qué? Ustedes dense cuenta de por qué su corazón está lleno de temor. Es lo que Él quiere, ¿verdad? Que podamos encontrar la verdadera razón de un corazón atemorizado. ¿Y cuál es esta razón? Con la siguiente pregunta Jesús les da el motivo del por qué ellos estaban llenos de temor. Porque todavía no tienen. ¿Sabes? Si tu vida, si tu corazón no se llena de fe, entonces se llenará de temor. La razón del por qué ellos tienen miedo no es porque están viniendo las olas. Eso es lo que tú y yo pensamos, ¿verdad? Que la razón es porque las olas están golpeando. Pensamos que la razón y el motivo del por qué estoy atemorizado es porque mira los problemas, voltea a ver. ¿Por qué tengo miedo? Pues porque la gente se está muriendo. ¿Por qué tengo miedo? Pues porque los hospitales se están llenando. ¿Por qué tengo miedo? Pues porque dicen que se me puede pegar en cualquier lugar, ¿verdad? ¿Por qué tengo miedo? O sea, ahí están las situaciones. Por eso tengo miedo. Pero Jesús nos lleva por medio de esta pregunta. Jesús nos hace hoy la misma pregunta y te dice, ¿por qué tienes miedo? Tal vez tú le podías contestar, pues porque no sé si mañana voy a tener trabajo, porque no sé si me van a seguir contratando, porque no sé qué va a pasar con mi familia, porque no sé a dónde voy a ir. Y esas son las circunstancias que tú piensas que te llevan al temor. Pero la verdadera razón del por qué estás lleno de miedo es porque no hay fe en tu corazón. Es porque no tengo fe. Porque si entonces tú y yo tuviéramos fe, entonces el miedo lo echaríamos fuera. Si tú y yo estuviéramos confiados en que Dios tiene el control de todo, entonces todo temor lo echaríamos fuera. No es que no vamos a pasar situaciones difíciles, no es que no vamos a atravesar tormentas, es que la fe nos hace saber que Él está en control de todo. ¿Por qué creen que Jesús dijo? Les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí, arrójate en el mar. ¿Y qué dice? Y les obedecería. Wow. ¿Qué es lo que mueve el poder de Dios? La fe. La fe. Fe. Diga conmigo, fe. Ahora, ¿cómo es que tú y yo tenemos fe? ¿Cómo es que nos llenamos de fe entonces para no llenarnos de temor? Llénate de fe para que no te llenes de temor. Pero ¿cómo me lleno de fe, verdad? Fe no es estar repitiendo, me va a ir bien, me va a ir bien, no, me va a ir bien, me va a ir bien. Ay, sí, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Yo declaro que me va a ir bien. No, eso no es fe. Eso no es fe.
fe no es que compartas en el WhatsApp o en tu Facebook, ¿verdad? Y que compartas imágenes de verdad de Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Eso no es fe. No. Lo puedes seguir haciendo, no hay problema, pero eso no es fe. ¿Qué es fe? ¿Verdad? ¿O qué es lo que produce fe en mi corazón? La Biblia es clara en decirnos que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a producir fe en tu corazón? ¿Sabes qué va a producir fe en mi corazón? Para que en el momento malo yo esté firme, para que en el momento adverso yo esté firme. ¿Qué es lo que va a producir fe en mi vida? Lo que va a producir fe en mi vida es la palabra de Dios. Cuánto yo me llene de la palabra de Dios, cuánto yo me llene de su palabra y de lo que Él ha dicho, es lo que va a provocar que en medio de esas circunstancias adversas yo tenga fe para pararme enfrente de la tormenta y para decir: calla, enmudece, porque Dios está conmigo. No voy a creer a las circunstancias, no voy a creer a lo que dice la adversidad, voy a creer a lo que Dios ha dicho, voy a creer a lo que Dios me ha hablado. Quiero que vayas conmigo a Efesios, por último, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así, perdón, no es el versículo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Wow. ¿En dónde te vas a fortalecer? En Dios. ¿Cómo te fortaleces en Dios? Por medio de la palabra. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza. Versículo 11, vístete de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabes? El diablo viene contra nosotros, viene en contra de nosotros, nos quiere derribar, nos quiere destruir. Pero ¿cómo es que tú y yo estamos firmes contra eso? Cuando nos fortalecemos en Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, y mira esto, para que puedan resistir en el día malo. Para que pueda resistir en el día malo. Va a venir un día malo, va a venir el día malo. Va a venir el día de la tormenta, va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. Si no es que ahorita mismo estás en medio de la tormenta, si no es que hoy estás pasando la tormenta, y si no es que ya viviste una tormenta, pero vendrá otra. Va a llegar el día malo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo es que yo voy a poder resistirme? Necesito fortalecer en Dios. Necesito llenarme de fe. Necesito llenar mi corazón de fe para que en el día de la tormenta yo esté firme. Y mira cómo dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Qué increíble. Y el versículo 14, quiero terminar con el versículo 14 que dice: estad pues firmes. Como dice, estad pues firmes. Y mira lo que dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Diga conmigo: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñirte los lomos? ¿verdad? Es como cuando vas a cargar algo muy pesado, ¿verdad? Cuando vas a hacer un esfuerzo muy pesado, ¿qué es lo que hacemos? Nos fajamos. Tomamos una faja, ¿verdad? Y la ponemos alrededor de esta parte, ¿verdad? Y para poder ejercer la fuerza que necesitamos para sostener eso. ¿Cómo vas a estar firme? ¿Cómo vas a estar firme? Dice que la única manera de estar firmes es que te ciñas tus lomos, que te ciñas tus lomos, que encuentres tu fortaleza
en la verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? En su palabra. Tú y yo necesitamos encontrar nuestra fortaleza en la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra. Qué importante es que hoy tú estés prestando atención a este mensaje, pero no solo a este, sino a todos los que se han dado, sino a todo este tiempo, ¿verdad? En medio de un tiempo donde a lo mejor no te estás reuniendo, donde no estás congregándote físicamente en una iglesia, ¿verdad? Pero estás escuchando la palabra, porque necesitas ceñir tus lomos con la palabra. Y no solo a través de las predicaciones que pasan en YouTube o en Facebook, no solamente a través de eso, sino que tú tomas tu Biblia, ¿verdad? Con tu familia y la leen y hablan de la palabra y se ciñen juntos para que cuando venga el día malo puedan estar firmes. Necesitamos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Quisiera que oráramos. Y vamos a decir: Señor, yo quiero estar firme. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que has hablado hoy a nuestros corazones. Señor, llévanos a entenderlo. Llévanos a saber que tú estás con nosotros en todo tiempo. Padre, tú eres fiel. Tú eres Dios. Y en ti está nuestra vida. Te amamos, Jesús. Puede levantar un momento sus manos ahí donde está y decir: Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que no me dejas. Yo sé que tú me sostienes. Te amamos, Jesús. Gracias hay cuando paso por abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recibí, sé que a mi lado siempre estás. Y hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Y en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Aguas hundiste mi pasado. Vamos, declárelo. Ahora sé, y ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré y yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Levante su voz y dígalo: yo sé. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Y en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, declaramos: tu luz vencerá, tu luz vencerá. Las tinieblas ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas
nombre como el nombre de Cristo. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que fue, el que es y por siempre será. Vamos, decimos: aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Levante su voz, dígalo: yo sé que a mi lado siempre estás. Y habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Y en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y tu luz vencerá las tinieblas, ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Dígalo: me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Señor, declaramos que tú estás en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier situación que estemos viviendo como iglesia, que esté viviendo cada familia ahí en su hogar. Declaramos, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes el control sobre toda circunstancia. Y reprendemos en este tiempo a la tormenta que se ha levantado, y declaramos libertad, y declaramos sanidad, y hablamos fe en los corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga.